Vamos a dar la bienvenida a todos. Esta es la sesión número 4 de nuestro curso. Está con nosotros el doctor Ambrosio Velasco, bueno, conocido por todos nosotros. Es un investigador y profesor pues destacado en nuestra universidad y agradecemos de corazón que esté aquí. El tema que nos va a hacer favor de tratar es racionalidad y poder en el devenir histórico de la filosofía de la ciencia. Y Ambrosio, pues muchísimas gracias, te escuchamos con mucha Muchas atención. gracias, cómo no, gracias por la invitación. Bueno, pues miren, lo que les voy a dar es ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos para tu exposición una hora aproximadamente. Ok. Bueno, voy a ver qué tanto avanzamos, me voy a ir más bien rapidito, porque es una revisión panorámica, histórica, empezando en la antigüedad, desde luego no con mucho detalle, después me brinco a hace 500 años México, en la conquista, todo sobre el tema racionalidad de la ciencia y poder, y después pues hago una rápida revisión del racionalismo moderno, sus implicaciones políticas, bueno, les voy a ir pasando rápidamente y regreso. Entonces, empezamos con una introducción que es esta, después me voy aquí al cuate que está haciendo striptease, que es Prometeo, ¿verdad? Bueno, pues él es un gran héroe de la ciencia, pero muy irresponsable, como vamos a ver, ¿no? Los científicos generalmente no saben esta historia de Platón. Después nos brincamos 2500 años, bueno, no tanto, del siglo IV al siglo XVI, pues ahí échenle cuánto es, eh, antes de Cristo del XVI, este es el fundador de nuestra universidad, uno de los filósofos más importantes que ha tenido el mundo iberoamericano en toda su historia, el crítico más radical de la conquista, y un filósofo muy completo en todos los ámbitos, epistemología, filosofía política, teología, un crítico de la iglesia, ya veremos, pero ahí me tengo que ir con cuidado porque me puedo ir 10 horas con Alonso de la Veracruz, entonces hay que pasar rapidito porque si no ahí me quedo. Bueno, vamos a reflexionar porque estamos conmemorando 500 años y ver qué tiene que ver este tema, el tema de racionalidad de la ciencia, y el poder con la conquista, ¿verdad? Tiene que ver mucho, en realidad está en el centro. Una reflexión sobre esto, recordaremos brevemente, me voy a ir muy rápido, otro momento clave, Bartolomé de las Casas, que es mucho más light que Alonso de la Veracruz, pero las famosas controversias de Valladolid son las más reconocidas. Y bueno, pues aquí está este señor, no crean que es un filósofo muy importante pese a su cara, que no parece, ¿verdad? Filósofo, pues más bien no sé de qué le vean cara, pero bueno, este es el filósofo fundador del racionalismo moderno, ¿no? Del racionalismo moderno que se ve un poco, pues algunos podrían decir, es que la caracterización de los filósofos son muy singulares. Ustedes han visto al filósofo de Velázquez, el famoso Menipo. Bueno, chequenlo, pónganlo en el Google, está en el Prado, y van a ver cómo nos caracterizan a los filósofos, ¿no? Por favor, no dejen de checar el filósofo de Velázquez, mejor conocido como el Menipo. Pachequísimo el tipo, ¿no? ¿Cómo se llaman los que andan en la calle así medio pachecos? ¿Los qué? Te por ocho, ¿no? Te por ocho. Tiene toda la finta de un tipo 8 y bueno, Velázquez lo pone como filósofo. No voy a hacer lo mismo de Descartes, pero hay algunas analogías, ¿verdad? Bueno, este es el filósofo fundador del racionalismo moderno, pues francés, más alivianado, pues aquí está este señor que es un gran teólogo y dicen que también hizo ciencia, pero Newton, pero sobre todo es tan importante teólogo como científico y muchas de sus, bueno, no muchas, algunas de sus teorías científicas fundamentales se salen, no se derivan ni se deducen, pero se inspiran en la teología, porque Newton tenía 3 actividades fundamentales para ir desmistificando un poco este rollo de la ciencia, ¿no?
la ciencia, desde luego, la filosofía natural, la teología. El colmo de Newton es que era antitrinitario, pero estaba en el Trinity College, ¿no? Entonces, esa de las inconsistencias no le preocupaba mucho. Antitrinitario y su identidad académica era el Trinity College. Bueno, una inconsecuencia, ¿verdad? Y además, alquimia, ¿no? Alquimia, inclusive hay teorías que se murió envenenado con él mismo, ¿no? Se equivocó de dedo y se chupó con el que estaba para pasar las páginas el equivocado, ¿no? Bueno, este es el gran científico por excelencia, Newton, mucho más refinado, ¿verdad? Es interesante ver los estilos de la época, ¿verdad? Compare nada más desde el peinado, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, y aquí está el más radical de todos los modernos, que es Hobbes, ¿verdad? Que es Hobbes y la creación del Estado moderno. Y de vez en cuando vamos a meter un poco de picante, de crítica radical desde nuestras tierras, ¿no? Esta es la maravillosa Sor Juana antes de ser monja. Es interesantísimo por qué tuvo que meterse de monja, porque era el único lugar donde podía desarrollar libremente su intelectualidad, ¿no? Pero me gusta mucho esta fotografía de joven, antes de ser monja, de Sor Juana Inés de la Cruz, y vamos a referirnos como crítica a todas las propuestas anteriores y sus implicaciones políticas. Aquí ya está unos años después, desde luego, esta filósofa que considero una de las más importantes también del mundo iberoamericano y del mundo, no considerada comúnmente como filósofa, pero es una de las más grandes y más importantes, ¿verdad? No es que no sea racionalista, dice nuestro muy querido y admirado Sánchez Vázquez, es que es una racionalista crítica, cosa que Paz y muchos no entienden. Bueno, vamos a pasar a la ilustración, esta es la modernidad, el etnocentrismo bárbaro de la ilustración, que es visto justo como el siglo de las luces, de la ciencia, de la tecnología, pero también de la opresión, la discriminación racial, especialmente contra nosotros, los americanos. Esta es la enciclopedia. Después, desde luego, hay siempre mentes brillantes críticas de este racionalismo opresor, y aquí está el gran discurso de Rousseau sobre las ciencias y las artes, en las que les viene a aguar la fiesta de la ilustración, ¿verdad? Las ciencias y las artes no han contribuido a la libertad y al progreso del hombre, sino por el contrario, a su esclavitud. Y vamos a estar metiendo, desde luego, desde nuestras tierras, los contrapuntos a esta visión de la racionalidad de la ciencia de la ilustración. Este es uno también gran filósofo mexicano, historiador mexicano, Francisco Javier Clavijero, que se pelea, responde y se pone, digamos, en lenguaje fino, refuta concluyentemente las tesis de los enciclopedistas franceses, que ven América como un continente degenerado. Bueno, aquí está Clavijero. Esta obra clásica es una gran filosofía de la historia, que se contrapone a todas las grandes filosofías de la historia basadas en patrañas, como dice Humboldt, las filosofías de la historia de Hegel, de Kant e inclusive de Marx, basadas en las patrañas de la Ilustración. Y bueno, alguien que refuta estas patrañas es este gran filósofo mexicano, que desde luego nunca se ve en la historia de la filosofía, pero es tan importante como los que estoy mencionando, ¿no? Esto forma parte del terrible colonialismo intelectual que vivimos hoy en día, y filosófico, del malinchismo filosófico que vivimos. Y bueno, pues todos estos son temas de la relación ciencia-poder, racionalidad-poder. Es un recorrido panorámico. Le estoy dando el panorama porque seguro no vamos a acabar, ¿no? Entonces, para que tengan la visión panorámica completa. Después, sí, vamos a ver a estos dos grandes filósofos que tienen que ver mucho con nuestra universidad. Para decirlo en pocas palabras, son los padres de la Universidad de México, ¿no? Más el de blanco y negro que el de a todo color, ¿no? Más José María Vigil,
que Justo Sierra, que fue el que convierte a Vigil al humanismo. Pero es interesantísimo cómo al mismo tiempo que se está desarrollando en Francia esta disputa entre filosofía de la ciencia, positivismo y filosofía política, en México se desarrolla con el mismo nivel de importancia. Esta polémica entre Sierra y Vigil, entre el liberalismo científico y el liberalismo utópico, es una controversia que se desahoga en periódicos, en el periódico La Libertad, que fundó Sierra, y en el periódico Monitor Republicano. Hay tragedias en esto. El abuelo de Octavio Paz mató al hermano de Justo Sierra después de una polémica, en un duelo, después de una polémica Irineo Paz, pues estaba de este lado, era de los republicanos, y el hermano de Justo Sierra de esto. Bueno, ahí eran un poco, como no podía haber contundencia en los argumentos, llegaban a la contundencia de las armas, ¿verdad? Vamos a revisar esto, estamos ya a finales del siglo XIX y después ya vamos a entrar, a partir de aquí entramos en la filosofía de la ciencia contemporánea. Entonces, es toda una visión panorámica muy rápida, pero a partir de aquí nos vamos más despacio. Este señor, Pierre Duhem, es a quien considero el filósofo de la ciencia más importante de la filosofía contemporánea de la ciencia. El más importante. Y apenas estudia. Yo tengo que reconocer que llegué a él por recomendación de Larry Laudan, como vamos a ver, uno de los grandes contemporáneos filósofos de la ciencia, que influye mucho en su pensamiento. Pierre Duhem es un historiador importantísimo, el mejor historiador de la astronomía que ha existido. Es también un físico de los más reconocidos en su época, estamos hablando de 1905, y como les digo, el más importante filósofo. Él va a plantear los problemas centrales, principalmente este que se conoce como el nombre de la subdeterminación metodológica y empírica de la ciencia, a la cual van a tratar de dar respuesta la mayoría de los filósofos, voy a decirlo de una vez, de la tradición fundamentalmente alemana y anglosajona. Pierre Duhem es francés, pero su influencia fundamental no es tanto en Francia, sino en todo el desarrollo de la filosofía de la ciencia, que se conoce con el nombre de analítica, pero está mal utilizado el término de analítica ahí. Toda la filosofía de la ciencia alemana y inglesa y norteamericana. ¿Qué es la filosofía de la ciencia predominante? Con esto, ¿qué quiero decir? Que no estoy considerando otras tradiciones como la tradición de, por ejemplo, de Canguilhem, ¿no? La tradición francesa de Foucault. No estoy considerando esa otra tradición. Bueno, después de este señor vamos a bueno, quizás el proyecto filosófico más ambicioso del siglo XX, más ambicioso, el más deformado, el más atacado, el más destruido, sobre todo en la posguerra, por la filosofía analítica, que al mismo tiempo es el cimiento de la filosofía analítica. Estamos hablando del Círculo de Viena y el positivismo lógico. Fíjense lo que digo, es el proyecto filosófico más radical y más ambicioso que ha habido en el siglo XX. Porque sobre todo este señor Otto Neurath, que es la figura importantísima junto con Carnap, pero más Neurath, se propuso nada más, él era un marxista radical, un comunista radical, así que los que dicen que el positivismo lógico es la filosofía burguesa de la ciencia son unos radicales ignorantes, ¿no? Y además, pues, no digamos que mentirosos, porque si se es ignorante no se puede ser mentiroso, ¿verdad? Este señor y en general el positivismo lógico se propusieron la socialización en el sentido marxista. Estamos hablando que es un gran marxista, un economista marxista de lo más destacado, Otto Neurath, y la democratización de la ciencia. En el siglo XX no ha habido una propuesta de esta radicalidad. Y por eso nos quedamos con ese positivismo totalmente deformado que se encargó de hacerlo la filosofía anglosajona de la posguerra. Bueno,
Pasamos aquí y, desde luego, el tema central, abiertamente central, es cómo hacer compatible la ciencia con la justicia y la democracia. Este es el tema fundamental del positivismo lógico, ¿no? Cosa que su legado, como nos llega, es totalmente una deformación radical, entre otras cosas por la represión brutal y el macartismo sobre los restos del positivismo lógico. Bueno, tenemos a este señor crítico del positivismo lógico, que es el filósofo pues más reconocido y más popular de todos, Sir Karl, ¿no? Como le llaman de cariño, Sir Karl R. Popper. Sin embargo, es contemporáneo al positivismo lógico, era tan pesado que nunca lo admitieron en el círculo de Viena, ¿no? Lo invitaron una vez y nunca más lo volvieron a invitar, porque realmente era este señor muy pesado, pero es muy famoso. Vamos a verlo, Karl R. Popper. Después de la posguerra, esto es quizás de lo más importante, estamos hablando en 1945, 46, se inicia lo que se conoce con el nombre de filosofía estándar de la ciencia. Algunos filósofos, como mi muy querido y admirado maestro Ulises Mullines, lo vamos a ver también a Ulises, la considera como la filosofía clásica. No, de clásica no tiene nada. Los clásicos son Duhem, los clásicos es el positivismo lógico, quizás Popper, pero de ninguna manera esta filosofía estándar minimizada, reducida, anquilosada, que es la predominante en todos los programas de filosofía de la ciencia. A nosotros nos costó un gran esfuerzo dar un giro a esta hegemonía. Quiero decir, nos costó mucho trabajo en el posgrado de filosofía de la ciencia dar un giro a esta hegemonía de la filosofía analítica, ¿no? Y lo dimos, por cierto. Bueno, vamos a ver, esto lo vamos a ubicar como parte de la Guerra Fría, como el desarrollo de la filosofía de la ciencia analítica como una estrategia que forma parte de la Guerra Fría. Y vamos a verlo así. Como ven, es filosofía de la ciencia, racionalidad, poder, continuamente, ¿verdad? Es este mismo tema y bueno, después de esto viene el giro histórico. A este señor Thomas Kuhn lo han inflado de una manera absolutamente injustificada, ¿no? Se habla de la filosofía de la ciencia antes de Kuhn y después de Kuhn y bueno, pues vamos a verlo un poquito más objetivamente y cómo esta propuesta de Kuhn está incrustada también en la Guerra Fría, inclusive es una expresión del macartismo en la filosofía y la historia de la ciencia. Fíjense la radicalidad que estamos haciendo. Vamos a pasar a ver la confrontación entre Popper y Kuhn, entre dos concepciones de la racionalidad de la ciencia, una concepción radicalmente conservadora como la de Kuhn, una concepción radicalmente en términos de cambio científico, no de otro, radicalmente revolucionaria como la de Popper, y cómo a partir de ahí se establecen una serie de retos después del Congreso de 1965 de Londres, entre popperianos y kuhnianos, más bien todos contra Kuhn, ¿no? Ese es el Congreso, todos contra Kuhn, y así le va, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante es que a partir de eso se muestra la necesidad de integrar historia y filosofía de la ciencia. Es decir, estamos hablando 1965, 60 años después de Duhem. Lo que había planteado Duhem como un programa inexorable de la filosofía de la ciencia, es decir, integrar el estudio de las ciencias realmente existentes con la historia y con la filosofía, apenas se recupera 60 años después, para que vean el retroceso que significa sobre todo la filosofía analítica de la ciencia en su versión restringida, porque todo esto es filosofía analítica de la ciencia. Y bueno, pues hay tres grandes filósofos que se proponen esta integración. Uno es Lakatos, otro es el terrible Feyerabend, que se define a sí mismo como anarquista dadaísta, y finalmente Lakatos y Laudam, ¿verdad? Que es también un profesor que nos apoyó mucho, se vino de Estados Unidos, fortaleció nuestro programa de filosofía de la ciencia de la manera más generosa. Fue algo así como dicen los malinchistas del fútbol mexicano, como fichar a Messi para los Pumas de la universidad, ¿no? Traernos a Larry acá al posgrado. Y terminamos
esta primera parte con la gran síntesis. La gran síntesis que no es de, bueno, sí, es de Alemania porque al revés, se ficharon a un Messi mexicano para llevárselo a Alemania, ¿verdad? Que es pues mi profesor Ulises Mulines, filósofo bananero, como se define a sí mismo, es venezolano, catalán, nacionalista, mexicano, realmente que representa una gran síntesis. Quiero hacer énfasis la importancia de la filosofía mexicana y de filósofos mexicanos en este desarrollo de la filosofía de la ciencia a nivel global, a nivel general. Bueno, a partir de aquí entonces planteamos, si nos da tiempo, fíjense ustedes, ya voy en la 27, este gran olvido, ¿no? El rechazo de la filosofía de la ciencia a reconocer la relevancia de los aspectos sociales y políticos, ¿no? Esto que ya Neurath, en 1913, Neurath, el fundador del positivismo lógico, veía como inexorable el tomar en cuenta los compromisos sociales y políticos de la ciencia y democratizar la ciencia, apenas empieza a recuperar, pues, 80 años después de ello. ¿Y por qué se olvidó? Pues por cuestiones políticas, por la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y el modelo de ciencia y tecnología que se impone. Y bueno, entonces aquí se nos plantean los retos de el sentido de la ciencia para un mundo más justo, más libre. Y bueno, pues aquí vamos a desarrollar, a ver hasta dónde llegamos y sobre todo terminar también con mi muy querido profesor, mi gran cuate, director de mis tesis de maestría y amigo íntimo, recientemente fallecido, León Olivé, que tiene unas propuestas de integración de diversidad cultural, filosofía de la ciencia, estudios sociales de la ciencia realmente admirables. Bueno, es a ver a dónde llego, lo que les quería decir, pero un poco primero tener la estructura general de la presentación y después irnos. Bueno, la introducción. ¿Qué quiero plantear aquí? Digo, no lo voy a leer desde luego, ¿no? Aquí tenemos algunas ilustraciones, ¿verdad? No es una mala señal la que está haciendo aquí Platón, simplemente está diciendo supuestamente, vean nomás las terribles mentiras que se cuentan de Platón, como si Platón fuera un idealista y Aristóteles un realista, ¿no? Esos son los clichés, ¿no? Ahorita vamos a ver al verdadero Platón qué es lo que dice. Pero bueno, pues este cuadro a mí me encanta sobre todo por el absoluto anacronismo que hay en el cuadro, ¿no? Todos los filósofos de todas las épocas platican, no importando el lenguaje, las concepciones del mundo, los paradigmas, ¿no? Esta idea tan falsa de la filosofía de que es un conocimiento que trasciende la realidad histórica, social y política, ¿no? Y pensando y además que Platón estaba fuera de la realidad política, vamos a ver qué tan cierto es. Bueno, estos mitos, que realmente son mitos en la antigüedad, empiezan a hacerse realidad y tomárselos en serio con la modernidad, a pensar que realmente puede existir algo así como el rey filósofo, cosa de lo cual se burla Platón, ¿verdad? Se burla. Es imposible que exista el rey filósofo, nos dice Platón en la República. Oh, amigo Glaucón, te voy a confesar lo que desde un principio temía decirte. Jamás será posible que coincida el filósofo y el rey. Tan pronto un filósofo quiera tomar el poder, dejará de ser filósofo, y tan pronto a un rey se le ocurra ser filósofo, va a perder el poder. Ese es el realista escéptico de Platón. De idealista, nada. Bueno, entonces ya al inicio de la modernidad, justo al término del Renacimiento, pues aquí tenemos a una de las grandes expresiones, ¿verdad?, de la filosofía moderna, que es Francis Bacon, su Nueva Atlántida, pensar que, y realmente lo piensa, que puede el grupo de la Casa del Rey Salomón, el grupo de científicos, hacer un gobierno justo y eficaz, ¿no? Este mito de la antigüedad es tomado como un programa filosófico, científico y político en la modernidad. A esto yo le llamo epistemocracia. Y es una idea de muy reciente existencia, es decir, tiene 4 siglos. Y esta idea de la epistemocracia
Es decir, que quien debe gobernar es el más sabio, y el más sabio es, en la modernidad, el científico, o debe gobernarse con base en la ciencia, es el principio de la epistemocracia. Y los resultados de la epistemocracia es el mundo en que vivimos. La Nueva Atlántida, un mundo justo, equitativo, libre, pues no. Bueno, esta es la introducción. Vamos a la destrucción del mito de la epistemocracia. Esto sí voy a leerlo, está tomado de el Protágoras de Platón. Es el único, déjenme ver, ay no, ya la regué. Oye, ya la regué, quise quitar la pantalla que me equivocaba, y cómo, a ver, ¿cómo le hago, César? Ya no estoy viendo la pantalla. Ya. Es que quiero compartir esto porque no, quiero quitarlo de acá, que no me deja leer. A ver, ya lo quité. Bueno, voy a hacer esta lectura que es muy importante. Esto es el pasaje de Prometeo del Protágoras de Platón. Vean nomás qué idealista es Platón, si es que es en algo idealista. Los dioses ordenaron a Prometeo y Epimeteo distribuir entre todos los seres vivos habilidades para sobrevivir. El humor de Platón es único. Ojo, es un terrible error hermenéutico pensar que Platón habla exclusivamente a través de Sócrates. Esto es una obra de teatro, es un diálogo, es un teatro, es un drama, es un drama literario y al mismo tiempo filosófico. Siempre con un sentido maravilloso del humor. Y vean ustedes, como Epimeteo, bueno, además Epimeteo se fue a casar con Pandora, pues sí, ¿verdad? No era muy inteligente, gastó todas las capacidades disponibles en los irracionales sin dotar a la especie de los humanos. Y aquí me dice, está hablando Ambrosio y no me deja ver. Es que a la especie de los humanos, ¿cómo le hago aquí para...? Y bueno, y no sabía de qué echar a mano. Es decir, les repartió a todos y a los hombres nada. Mientras que, sí, pues al león las garras, pues a la hormiga, no sé qué, las antenas, y en fin, ¿no? Y a los hombres los dejó, como dicen, desnudos y descalzos. Mientras se encontraba perplejo, vino Prometeo a inspeccionar al reparto. Y ve que los demás animales tenían apropiadamente de todo, pero que los hombres estaban desnudos, sin calzar ni cubrir y sin armas. Ya era precisamente el día predestinado en el que debían también salir a la luz el ser humano. Así que Prometeo, viéndose en el apuro de encontrarle al hombre algún medio de supervivencia, roba las artes y las técnicas de Festo y de Atenea, que significan las ciencias y la técnica, junto con el fuego. Así pues, el hombre consiguió de este modo su habilidad para la vida, pero, ahí viene el pero, la sabiduría política no la poseía. Ya que el hombre participó del don divino a causa de su parentesco con la divinidad, fue el único de los seres en creer en los dioses. Fíjense qué bonito esto de la religión. La esencia del hombre es creer en los dioses y tratar de fundar altares y estatuas de dioses. Luego articuló rápidamente con habilidad el habla y los nombres de las cosas e inventó casas, vestidos, calzados, cobertores y los beneficios de la agricultura. Equipados ya con esto, los seres humanos habitaban en los comienzos en azarosa dispersión y no había ciudades. Así que eran destruidos por las fieras al ser en todo más débiles que aquellas. Y su habilidad artesanal les era un recurso suficiente para procurarse el alimento, pero deficiente con vistas a la lucha contra las fieras. Procuraban reunirse y protegerse estableciendo ciudades, pero cuando se reunían, aquí viene lo más importante, se hacían injusticias los unos a los otros, puesto que no poseían la sabiduría política, de forma que de nuevo se dispersaban y eran destruidos. Así que Zeus, temiendo que fuera a perecer toda nuestra raza, esta idea de el lobo es el lobo del hombre, pues es tan vieja como Platón, ¿verdad? Así que Zeus, temiendo que fuera a perecer toda la raza,
por destrucción entre sí mismas, envía a Hermes, vean nada más a quién envía, a Hermes, de ahí viene hermenéutica, a llevar a los hombres el sentido moral y la justicia. Fíjense que no lo pone como un conocimiento ni una técnica, el sentido moral y la justicia, para que hubiera en las ciudades ordenamientos y pactos de solidaridad. Le pregunta entonces Hermes a Zeus de qué manera les daría el sentido moral y la justicia a los humanos. Pregunta Hermes a Zeus, ¿acaso al modo como están repartidas las técnicas, así también reparto estos dones? Están repartidas de este modo, con que uno solo domine la medicina vale para muchos profanos, y lo mismo los otros profesionales. La ciencia, instrumento de poder y dominación en pocas manos. Desde aquí claramente lo plantea Platón. También el sentido de la justicia, pregunta, y de lo moral, ¿lo infundo así entre los hombres o lo distribuyo entre todos? Contesta Zeus, entre todos y que todos participen, pues no existirían las ciudades si participaran unos pocos dentro de ellos, como sucede en los otros saberes técnicos. Platón, Protágoras. Bueno, este pasaje me parece fundamental para pensar una filosofía de la ciencia con base en una filosofía moral y política. Lo que nos está comunicando Platón es que la ciencia y la técnica desprovista de un sentido moral y de justicia representa la destrucción del hombre por el hombre. Es tan importante la ciencia y la técnica para dominar la naturaleza, entre comillas, dominarla, ¿verdad? Como el sentido moral de justicia, el sentido moral y de justicia, que es un sentido común. Lo que plantea aquí Platón es justamente la tensión entre un conocimiento técnico, científico, objetivo, que sirve para transformar la naturaleza, pero que puede servir para dominar al hombre, y el sentido de justicia, ¿no? Hay una tensión esencial. El reto es cómo se puede integrar. Este pasaje me parece fundamental para comprender y la necesidad de lo que llamo una filosofía política de la ciencia, que en realidad es lo que nos está proponiendo Platón aquí. Bueno, este es un pasaje, me entretuve pues ahora hago un brinco de 500, al siglo XVI, del siglo IV al siglo XVI. Sobre todo al momento de la conquista. Miren, una de las, y aquí me voy a ir más rápido, porque ya llevo 38 minutos y creo que me quedan 20 nada más. A ver hasta dónde llego. Y ya me voy a ir muy rápido. Una de las principales, este es Alonso de la Veracruz, ya les platiqué quién es. Aquí está su ¿cómo se llama? Su gorrito académico, toga y qué, birrete, con sus ínfulas, estos mechones se llaman ínfulas, por eso les dice, tiene muchas ínfulas, solamente los doctores podían utilizar ínfulas. Alonso de la Veracruz no era doctor, ¿no? Porque el voto de humildad le prohibía tener el doctorado, solo maestría. Pero lo más interesante es que aquí hay 3 mitras. Son los tres obispados que le ofreció Carlos V para cooptarlo, y que rechazó Alonso de la Veracruz porque era muy contrario a la estructura jerárquica de la iglesia. Y la última vez que le ofreció el de León o el de Pátzcuaro, no recuerdo cuál, 3 diferentes obispados, le contestó como San Pablo: de las fauces de León, líbrame, Señor. ¿Qué son las fauces de León? El poder de la iglesia. Fray Alonso, por su compromiso con los indios y su crítica radical a la guerra de conquista y al dominio, así como a la coacción militar para la fe, fue enviado a la Inquisición, de lo cual salió totalmente eximido. Bueno, este señor vino a México en 1536, él es considerado el primer profesor de filosofía europea en América, en toda América. Escribió los primeros libros de filosofía europea en toda América y los publicó en México. Fue fundador de la Real Universidad de México y por mucho el catedrático más destacado. Bueno,
vamos a situar el problema aquí, racional y poder en la conquista. En la conquista, me voy a ir muy rápido, se enfrentan, y aquí recuerdo, Julieta, el espléndido curso de Pollán sobre esto, de Tomás Pollán, el que nos habló, y recuerdo que nos decía Pollán, que decía su maestro de Pollán, Lévi-Strauss, que la conquista de América fue la única que tuvo una discusión tan ardua, unas controversias tan arduas y tan serias. Y es cierto, a Maquiavelo, que es un gran teórico de la conquista, y promotor de las conquistas, ni por asomo se le ocurre pensar en la justicia o injusticia de la conquista. Bueno, en relación a América, la situación es muy distinta. Hay básicamente dos posiciones, hay muchas más, pero dos posiciones radicalmente enfrentadas. Una que le llamo visión imperial, que algunos consideran que es un humanismo imperial. No me gusta llamarle, pero tampoco me detendría en refutar esta idea de humanismo imperial. Y frente a ella, el humanismo republicano. Cada una de esta visión está basada en cierta concepción de del conocimiento y de la racionalidad de los pueblos. Y fundamenta y justifica la conquista, o critica y condena la conquista y el dominio español en relación a esa concepción que se tiene de del conocimiento y de la racionalidad de los pueblos. Para la visión imperial, los indios no son animales, porque si son animales, solamente los conquistadores más baturros llegaron a pensar que eran animales, ¿no? Casi animales, pero no animales. Porque si son animales se les cae todo el teatro, ¿no? La principal justificación de la conquista son las bulas alejandrinas de 1493 de Alejandro VI, en las que concede poder absoluto y perpetuo a los reyes católicos y sus sucesores para cristianizar las nuevas tierras. Entonces no pueden cristianizar animales, bueno, pero son casi animales porque no tienen un uso apropiado de razón. Y la principal justificación filosófica, ya no por las bulas alejandrinas, sino filosófica, es esta que voy a leer ahora, y es el argumento, la conclusión de Ginés de Sepúlveda, ¿verdad? El intelectual más destacado del Imperio Español. 4 son las causas en que fundas la justicia de la guerra hecha por los españoles a los bárbaros. La primera es que, siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos. Entonces, como se define a priori que los europeos son racionales y los indios americanos son bárbaros, el principio que supuestamente se lo achacan muy discutiblemente a Aristóteles, de que los más racionales deben de gobernar a los menos racionales, y si se resisten a ello, hay que obligarlos a obedecer. Pero fíjense, la primera es que, siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, ¿no? Una cuestión epistémica y moral, ¿no? Bárbaros, incultos, se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, más racionales, poderosos y perfectos que ellos. Dominación que les traería grandísimas utilidades, sino además cosa justa por derecho natural, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre. Lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas, ¿no? Y después sigue, este es el orden natural que prescribe la ley divina y la ley natural, y a la cual tiene que ajustarse. Ven que se trata de un argumento epistémico que justifica una relación de dominación. A su vez, este argumento epistémico está basado en la tesis de que hay un conocimiento superior que posee un grupo de personas, esos a los que el imprudente de Prometeo les entregó las ciencias y las artes, ¿verdad? Y con eso justifican el dominio. Vamos a ver lo contrario, el punto de vista contrario. ¿Qué significa el punto de vista contrario? Se niega que haya un conocimiento exclusivo de un grupo, y por ese grupo, y por esa razón, ese grupo epistémicamente superior tiene derecho a dominar. La refutación es: los europeos no son más racionales que los indios. Los indios son racionales, como vamos a leer aquí en este pasaje de Fray Alonso, a su manera. Este pasaje que voy a leer
es parte del primer curso que impartió en 1553-1554 de teología, es un curso de teología en la Real Universidad de México, y después, como era obligación del académico, tenía que escribir un paper y exponerlo públicamente. Estos papers que se exponían públicamente se llamaban relecciones, que es una lección privilegiada sobre las lecciones que se habían dado en el curso. El tema de la reelección de Alonso de la Veracruz de su primer curso de teología se llama De dominio infidelium et justo velo, traducido por Roberto, bueno, se me olvidó ahorita, en paz descanse. ¿Perdón? Heredia, muchas gracias, gracias, Roberto Heredia, sí, qué pena. Traducido por Roberto Heredia, a quien siempre le estaré en deuda por la traducción de esta obra que lo estuve friegue y friegue hasta que me dijo, bueno, sí, ya, y la terminó una primera versión, que es esta. Como dice, y mira, y además como no es crítica, me voy a dar el lujo, fíjense qué bien, de traducir infidelium por indios, porque es a los que está refiriendo. Y bueno, pues así le tradujo, sobre el dominio de los indios y la guerra justa. Dice Fray Alonso de la Veracruz, los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, sino que a su modo sobresalen, y por lo menos algunos de ellos son de lo más eminente. Fíjense que dice a su modo, a su modo. Este es el pluralismo epistémico que siempre va a estar en tensión con las pretensiones del universalismo epistémico, ¿no? Es decir, que hay un tipo de conocimiento superior a todos. Dice, y por lo menos algunos de ellos son de lo más eminente. Es evidente lo anterior porque antes de la llegada de los españoles, y aún ahora lo estamos viendo, hay entre ellos magistrados, gobiernos y ordenamientos de lo más conveniente. Luego no eran tan infantes o amentes como para que fueran incapaces de dominio, ¿no? Es decir, poseían suficiente racionalidad a su modo, tan racionales como los españoles lo son a su modo, y esa racionalidad era suficiente para justificar su libertad política, su autonomía. Este es un momento, las controversias me parecen de una claridad de oposición de argumentos y de concepciones del conocimiento y del poder radicalmente diferentes. Ya no puedo entretenerme más, simplemente mostrar cómo Fray Alonso se está resistiendo, y no solo Fray Alonso, también Bartolomé de las Casas y desde luego antes la Escuela de Salamanca, Vitoria, Soto, se están resistiendo a esta concepción de la superioridad de un conocimiento y a los derechos políticos que implica la superioridad del conocimiento. Ahora bien, vamos aquí a este señor. La modernidad, sobre todo en su aspecto intelectual, epistémico, se caracteriza por reconocer que hay un tipo de conocimiento superior a cualquier otro, que gracias al lenguaje que utiliza, un lenguaje matemático preciso, y al método que utiliza para justificarlo, se puede demostrar contundentemente, concluyentemente, fuera de toda duda, y ese conocimiento debe ser la base de la organización de la vida social y política. Esta es la tesis epistemocrática, que yo le llamo así, epistemocracia, que es, uno, hay un tipo de conocimiento superior a todo, en el caso de la modernidad, es gracias a qué? Gracias a un lenguaje privilegiado y a un método privilegiado. Podrá haber muchas discusiones en la modernidad cuál es ese lenguaje y ese método. Para Descartes desde luego, pues son el lenguaje matemático y al final de cuentas las ideas claras y distintas que son innatas, ¿verdad? Para otros será el lenguaje empirista, el lenguaje observacional, y para unos será el método deductivo, para otros será el método inductivo, para algunos otros una combinación de ambos, inductivo y deductivo, pero el grueso de la modernidad se caracteriza por esta idea de la racionalidad del conocimiento. El buen Descartes, hay un libro que les recomiendo muchísimo, lo pueden bajar ahora mismo o al rato, de internet gratuito, que es un gran filósofo de la ciencia, no lo estamos viendo aquí, pero es un gran filósofo, lo tendríamos que ver, pero pues es imposible, que se llama Stephen Toulmin, y el librito se llama Cosmópolis,
y lleva como subtítulo La agenda oculta de la modernidad. Todo lo que voy a decir ahorita sobre Descartes y sobre el proyecto de la modernidad está basado en este pequeño gran libro de Toulmin. Hay otro que continúa, ya son las últimas obras de Toulmin. Tuvimos el gran gusto de tenerlo. Cuando estaba escribiendo este libro Cosmópolis, vino a darnos una conferencia Toulmin a la Facultad de Filosofía y Letras. Y recuerdo que se emocionaba tanto que lloraba de la angustia, ¿no? ¿Cuál es la tesis básica? Descartes vive en las guerras de religión. En las guerras de religión están originadas por las discusiones, los conflictos y la incertidumbre sobre la verdad. La única manera de resolver esta incertidumbre es a través de un modelo epistémico y de una metodología capaz de demostrar la verdad de una manera que termine con las disputas, con las controversias, porque las controversias y la incertidumbre causa controversias, disputas, las disputas conflictos, los conflictos guerras y las guerras destrucción del hombre. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un conocimiento cierto, demostrable. Este es las motivaciones de fondo de Descartes ante las sangrientas guerras religiosas de los 30 años en las que vivió entre diferentes iglesias y corrientes cristianas, ¿verdad? Tan bárbaras unas como otras. Ahí no es que los católicos o algunos protestantes o calvinistas sean más o menos, tan bárbaras unas como otras. Y esta es la angustia de Descartes que vivía y para lo cual trataba de dar una respuesta, y esa fue su respuesta. Esa es la tesis de Toulmin. Fíjense cómo la ciencia la ciencia moderna surge de conflictos religiosos y de creencias religiosas ante las cuales quiere demostrarse la verdad. Bueno, Descartes se da cuenta que esto únicamente funciona para la física, para la teoría y no para nada que tenga que ver con los hombres, con la moralidad. Y por eso ahí viene otro dictum de la modernidad muy importante. Lo que en materia teórica, de ciencia, de filosofía, se puede discutir, desobedecer, criticar todo lo que quieras. Pero en materia de moral, religiosa y política, piensa lo que quieras, pero obedece, dice Kant. Esta es una idea común a lo largo de todos estos grandes filósofos racionalistas. Y lo interesante es que hay una asociación entre el racionalismo y el autoritarismo, es decir, la imposición de una concepción política, moral, religiosa para asegurar el orden. Esto es una concepción moderna, porque tanto en la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, no se concebía la posibilidad de demostración de verdades últimas, salvo en las matemáticas, ni siquiera en la teología. Y entonces no se planteaba este ideal de un conocimiento demostrable, verdadero, absolutamente cierto. La modernidad es la que introduce eso y va asociada también a un proyecto político. La agenda oculta de la modernidad. Bueno, no me entretengo con Newton, que es quien... déjenme nomás leer las consecuencias del racionalismo moderno, tanto cartesiano como newtoniano, según Toulmin. Entre las consecuencias epistémicas de este concepto se destacan: redujo significativamente el pluralismo de diferentes formas de argumentación y justificación racionales de creencias y acciones vigente desde la antigüedad hasta el Renacimiento, principalmente las formas de argumentación consabidas, es decir, las formas dialógicas, la dialéctica y retórica, y además estaba la lógica, ¿no? La lógica demostrativa, pero eran tan importantes lógica, dialéctica y retórica. A partir del Renacimiento, cuello a la dialéctica y a la retórica y la imposición exclusivamente de la lógica demostrativa. B. La centralidad del método concluyente y algorítmico excluyó al diálogo como el lugar central de la argumentación racional. Eliminó a la comunicación de logos, vaya qué contradicción, que originalmente era tanto razón como conversación. C. La búsqueda de la certeza y la verdad definitiva a través del método eliminó del conocimiento científico y de todo conocimiento auténtico su carácter falible y por lo tanto corregible y cambiante históricamente. Bueno, las consecuencias políticas de este nuevo racionalismo son dramáticas. Paso rápidamente, y ya aquí me estoy consumiendo mucho el tiempo, pero al más radical filósofo de la modernidad, así lo considero yo, que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Bueno,
recordemos, hay un libro, bueno, ya no voy a detener esto, Thomas Hobbes había tenido inicialmente una formación humanista clásica. Una de sus primeras obras fue la traducción de la historia de las guerras del Peloponeso, ¿no? Dominaba griego y latín, era un humanista, pero sufre en carne propia la inestabilidad política. Dice que su pensamiento es hijo del miedo, es hijo del miedo. Y esta inestabilidad política, como instructor de la familia real, cada vez que había una revolución, pues tenía que salir huyendo. En sus huidas de Inglaterra, siempre cercano a las familias reales, se familiariza con la nueva ciencia de Galileo, la ciencia experimental y demostrable de Galileo, ya como un gran logro de la ciencia y la filosofía moderna, por una parte, y también, desde luego, pues se adentra en el método axiomático de la vieja geometría de Euclides, que siempre había sido tomado como modelo de teoría científica axiomática y demostrable, ¿no? Cosa que ni siquiera la física le llegaba, pero era el modelo para una ciencia. Lo que piensa Hobbes es que lo que debe de hacer, ¿cómo terminar con esta inestabilidad política? Pues es el mismo razonamiento de Descartes, pero mientras que Descartes pensaba que su método y su concepción de la ciencia no es aplicable ni a la política, ni a la moral ni a la religión, Hobbes sí plantea que es aplicable. Radicaliza el modelo cartesiano de racionalidad demostrativa y concluyente al ámbito de la política, de la moral y de la religión. Y si leemos el Leviatán o de Chive o cualquiera de sus obras, verán que tiene toda la estructura de una obra geométrica. Principios, definiciones y teoremas. Pum, 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 ¿no? Principios, definiciones y teoremas. Ya no es la disputa, ya no es la controversia, ¿no? Es este modo de pensar geométrico o matemático de demostración a partir de principios, de definiciones y de teoremas, es decir, de enunciados derivados de los principios y las definiciones. Esa es la teoría política de Hobbes, que llega a la conclusión de que la única manera, fíjense qué diferente manera de concluir, el problema el problema que enfrenta Hobbes es el mismo que planteó Platón, que acabamos de leer. ¿Cómo puede evitarse debido al egoísmo humano, ¿no? Y el egoísmo es dominar y explotar al otro? ¿Cómo puede lograrse la convivencia? Para Platón, la respuesta es a través de un sentido común de justicia, que esté entre todos y que controle los elementos de poder, sobre todo el elemento de poder, ciencia y técnica. Una ciencia y una técnica controlada por la comunidad en su conjunto, diríamos en nuestro tiempo democratizada, que va a ser el proyecto del positivismo lógico. Para Hobbes la solución es muy distinta. Vamos a concentrar el saber y el poder y crear un saber y un poder tan fuerte que nadie pueda resistirlo gracias a ese saber y poder omnisapiente y omnipotente, en todo ámbito, en el ámbito civil y en el religioso. Vean a Thomas Hobbes. Esta es la mejor portada que he visto yo de un libro que resume todo un libro. Es la portada de Leviatán, es una de las portadas de Leviatán. Y como se ve, pues está formado por puros hombrecitos, el cuerpo, pero una sola cabeza, una sola corona y el poder absoluto. El báculo del obispo y la espada del rey. Totalmente contrario a la doctrina de las dos espadas, ¿no? Y es el poder absoluto que impone a través del miedo el respeto a la vida y a los bienes de las personas. La conclusión de este poder absoluto, lo interesante es que es una conclusión lógica, al modo geométrico. Hobbes construye una ciencia civil al modo geométrico y, por lo tanto, pretende certeza y verdad absoluta de esas conclusiones, de tal manera que no tienen por qué tolerarse irracionalidades. No son simplemente discrepancias, son discrepancias irracionales ante una verdad demostrada. Esta es la culminación del binomio ciencia-poder en Hobbes. Bueno, he explicado esto de una manera muy esquemática, pero no
no desligada de Hobbes y de sus intérpretes principales. Leo ahora esto rápidamente. Entre las consecuencias políticas de la generación del concepto moderno de racionalidad al ámbito social y gubernamental, destacamos las siguientes: empobrecimiento de la formación ciudadana y de la civilidad como virtud republicana, desprecio al sentido común y a la voluntad popular, justificación epistémica del poder político, predominio de los expertos, epistemocracia y deterioro de la democracia, colonialismo entre las naciones con alto y bajo desarrollo científico, leyenda negra de Iberoamérica, en donde no se desarrolla la ciencia y por lo tanto debemos ser sometidos, como dice Hegel, ¿no?, a los europeos, o como dice Marx, nuestro futuro está en que Estados Unidos nos enganche como último vagón de la máquina del progreso. Ahora, aquí hay que valorar, ya me voy muy rápido, muy rápido. Bueno, aquí estamos hablando de la primera mitad y, bueno, mediados del siglo XVII, pero también segunda mitad del siglo XVII tenemos estas figuras tan esplendorosas en la filosofía mexicana, que son capaces de retar toda esta concepción epistemocrática. Y la más radical de todas, por mucho, es esta admirable mujer, esta mujer del Renacimiento, porque es científica, es poeta, es teóloga, es filósofa, es cocinera, se dedica a la ciencia de cocina, realmente una mujer maravillosa. Yo no encuentro en la historia del pensamiento de la filosofía mexicana una figura tan completa, tan interesante, tan brillante como Sor Juana, cuya fama, como decía su amigo Sigüenza Góngora, terminará cuando termine el mundo. Simplemente señalar, ella retó todas estas premisas de la epistemocracia, del racionalismo moderno y sus consecuencias políticas. Su poema Primero Sueño, y aquí tengo que reconocer que solo un poeta puede entender, un poeta filósofo puede entender a una filósofa poeta, o puede entenderlo cabalmente. Y dice, bueno, Octavio Paz era poeta. Pues sí, pero hay de poetas a poetas y de filósofos a filósofos. Quizás era poeta, pero no ese filósofo tan agudo como Adolfo Sánchez Vázquez. Recomiendo muchísimo un libro de Adolfo Sánchez Vázquez, que es uno de sus mejores libros de filosofía desde mi punto de vista, que se llama Incursiones Literarias, que son ensayos filosóficos sobre literatura. El mejor ensayo filosófico sobre Sor Juana que he leído no es de Paz ni de Gauss, es de Adolfo Sánchez Vázquez y se llama El sueño metódico de Sor Juana. Y bueno, pues es lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez, así a secas. El Primero Sueño es el mejor poema filosófico en toda la historia de la filosofía. Y sobre todo lo que ahí muestra es que es excesivo atrevimiento pretender comprenderlo todo y demostrarlo todo. Es una crítica frontal a las desmesuras del racionalismo moderno. No es sí es escéptica, pero un escepticismo crítico. No es el miedo a ser moderna, es la crítica a la concepción moderna de la racionalidad y de sus implicaciones. Bueno, obviamente Respuestas a Filotea es un manifiesto feminista, ¿no? Bueno, primero de la filosofía de las humanidades y después, sobre todo, del derecho de las mujeres a la libertad del pensamiento, de una actualidad enorme, ¿no? Respuesta a Sor Filotea. Otra, estoy mencionando dos, la loa al divino Narciso rescata las críticas de Bartolomé de las Casas, y no solo de él, sino también no tengo evidencia de Alonso de la Veracruz porque su obra no fue publicada, quiero decir, del dominio de los indios, pero este divino Narciso, como dice Margot Glantz, nuestra queridísima y admirada maestra emérita de letras, conocedora de la literatura mexicana y de la filosofía mexicana de una manera singular, la que nos devolvió la dignidad a los mexicanos de ser hijos de la Malinche, porque como le dije en un homenaje a Margot Glantz, confrontando la interpretación de Margot sobre Malintzin y la de Paz,
pues terminaba diciendo, recuerden que Paz dice que Malintzin es la chingada y que los mexicanos somos hijos de la chingada, ¿no? Y por eso estamos traumados, ¿no? Margot Glantz muestra todo lo contrario, la brillante inteligencia de Malintzin, que entonces terminaba, gracias Margot Glantz, porque pues nos has convertido de hijos de la chingada en hijos de una chingona como lo fue Malintzin, ¿verdad? Y bueno, retoma el diálogo de los 12, Sor Juana, y voltea la relación racional bárbaro. Los bárbaros son los españoles, ¿no? Los mucho más civilizados en todo son los indios originales. Este es el argumento principal de la loa al auto sacramental al divino Narciso, que por cierto, esta misma idea Leclésio, el premio Nobel de literatura, Leclésio, desarrolla esta misma idea de Sor Juana en su libro El sueño interrumpido. Bueno, esto era una referencia a cómo el pensamiento, y claro, por ser pensamiento crítico mexicano, crítico del racionalismo moderno, se piensa, es que nunca fuimos plenamente racionales por el peso de la religión, la teología, el virreinato, ¿no? Bueno, pese a todo eso, hay estas enormes figuras que se levantan a la par de las otras que constituyen el canon de nuestra filosofía. Sobre todo, crítica de la racionalidad desmesurada y de las implicaciones políticas de la racionalidad desmesurada. Bueno, pues ya, es que ya se me terminó el 20, entonces creo que, ¿saben qué? Me voy a saltar todo esto, ni modo, ¿no? Me voy a saltar todo esto y me voy a este señor, porque por lo menos para decir algo, disculpen. Este señor, Pierre Duhem y Otto Neurath, a ver si después metemos una foto del bonachón de Otto Neurath, es que es un bonachón, ¿no? Bueno, este señor y Otto Neurath le dan toda la razón a Sor Juana Inés de la Cruz. El racionalismo moderno, dice Otto Neurath, es un pseudo-racionalismo. Es una farsa, es una impostura. Fíjense qué fuerza. La filosofía de la ciencia contemporánea surge con una crítica radical a la concepción del racionalismo moderno. Empezando por este señor. Bueno, no solo es él, es también el ambiente de su época, es Poincaré, es Bergson también, que está muy cerca de este Pierre Duhem. ¿Cuál es? Déjenme plantearles, porque sí lo tengo que hacer, el problema de la subordinación empírica de la teoría que da la puntilla de muerte a la concepción cartesiana y moderna de la racionalidad. El libro fundamental al que me estoy refiriendo de Duhem se llama El fin y la estructura de la teoría física. Está traducido al español. Se tradujo un siglo después de que se publicó, por cierto. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? No. Ya voy a terminar muy rápido, quizás en 8 minutos. Julieta. Sí, perfecto, Ambrosio, gracias. Sí, para dejar tiempo. Obviamente ya me salté todo pero sí quiero hacer el conecte. El conecte de lo anterior y con este señor y en la crítica contundente desde lo duro de la filosofía de la ciencia dura, es decir, desde la filosofía de la física más rigurosa, deshace esta impostura de la concepción del racionalismo moderno. ¿Cuál es el problema? Los voy a plantear de una manera muy esquemática. ¿En qué consiste el problema de la subordinación empírica de la teoría? Primera tesis. No existen observaciones puras. Toda observación depende de teoría. De tal manera que cuando experimentamos o contrastamos una teoría con los hechos, entre comillas, no son hechos, sino son interpretaciones de hechos, y son interpretaciones teóricas. En realidad estamos contrastando una teoría contra otra teoría. Vámonos, ¿no? Entonces, además, ningún lenguaje, ningún concepto de la ciencia es definitivo y todo concepto está sujeto a transformación. No hay una base firme del lenguaje, como se pensaba, ni racional, ni matemático, ni empírico, sobre el cual construir la ciencia.
todo es dudable y corregible. Lo está diciendo como un físico importantísimo. Aún los conceptos empíricos más elementales como temperatura dependen de teorías muy complejas, es decir, dependen de la aceptación de teorías muy complejas. Y nunca ponemos en cuestionamiento esas teorías, pero sería racional. Entonces, esa primera, no hay roca firme sobre la cual construir nuestro conocimiento. Segundo, no hay ningún método infalible. ¡Bom! O sea, los dos fundamentos del racionalismo moderno, este señor Pierre Duhem los hace polvo. No hay un lenguaje último, firme, seguro, y no hay tampoco un método. El método de contrastación empírica de las teorías, es decir, someter a prueba empírica una hipótesis, nunca es contundente, nunca es concluyente, no solo por la dependencia teórica de la observación, sino además porque nunca sometemos una hipótesis aislada, sino siempre un sistema de hipótesis, ¿no? Es decir, la hipótesis central e hipótesis auxiliares. Esto es algo que cualquier persona que se haya metido en metodología lo tiene muy claro. Y entonces, si la implicación contrastadora, ¿no? Los hechos o el enunciado predicho no se cumple, si H, entonces sí, el condicional, y no es el caso de I, entonces, muy sencillo, se refuta H, ¿no? Nunca podemos verificar, ya sabemos. Pero la idea es que se podía refutar de manera concluyente. Pues tampoco, porque en realidad tenemos H y H', y H doble prima, es decir, tenemos un sistema, varias H's, ¿no? Entonces sí, y no es el caso de I. Ustedes saben que para refutar que la negación de una conjunción basta con que uno de los conjuntos sea falso. ¿Cuál es la culpable? ¿Cuál? HI, HII, HII, ¿cuál es la culpable? No sabemos, dice Duhem. Y ni la lógica ni la metodología puede decidirnos. Podemos igualmente, con el mismo experimento, salvar una teoría o refutarla. Y esto no hay metodología alguna. ¿Es irracional? No. Y aquí mete este concepto tan importante que rescata de Bergson, del bon sens, el buen sentido. Y el buen sentido es el juicio prudencial. ¿Y cómo se desarrolla el juicio prudencial? Dice Duhem. Nada obstaculiza más el desarrollo del buen sentido que la vanidad que hace un científico ser demasiado indulgente con su propia teoría y demasiado severo con la teoría contraria. ¿Qué es lo que se requiere? Humildad intelectual y docta ignorancia, vuelve al renacimiento, ¿no? Y discusión y racionalidad prudencial, ¿no? Déjenme apagar ese teléfono. Irracionalidad prudencial. Bueno, pues esto es lo que plantea Duhem. Ya no nos da tiempo de seguir más que decir dos palabras, cómo lo retoma Otto Neurath. Otto Neurath dice, bueno, además de todo lo que dice Duhem, que es cierto, hay otra cuestión. La ciencia siempre está guiada por lo que llama él motivos auxiliares. Y esos motivos auxiliares están incrustados en relaciones de poder, en relaciones de poder económico y de poder político, de tal manera que es indispensable elucidar y discutir, elucidar y discutir ampliamente estos motivos auxiliares, estos intereses sociales que están afectando. Pero como los motivos auxiliares no es un conocimiento preciso, corresponde al sentido común de la justicia y de la moralidad, sobre todo de la justicia. Los motivos auxiliares que están afectando la ciencia, no están afectando, influyen en la ciencia, es inevitable que influyan, deben ser discutidos por toda la sociedad. Si los motivos auxiliares no son discutidos por toda la sociedad, el colapso de la sociedad humana será inevitable. Esto que nos planteaba Platón, y con esto voy a terminar ya no puedo seguir. Esto que nos planteaba Platón en el mito del Prometeo, sin un sentido de justicia, la ciencia y el arte es la destrucción y la explotación del hombre, lo replantea como una tesis central del positivismo lógico Otto Neurath. Y nos propone un programa ambicioso, cómo hacer compatible el desarrollo científico y tecnológico con una sociedad justa. Pues no hay otra manera más que socializar el conocimiento a través de la educación y democratizar el conocimiento a través de la discusión de los motivos auxiliares. El control social
no estatal, social, comunitario de la ciencia y la tecnología, que el sentido común de justicia controle a la ciencia. Este es el programa del positivismo lógico, sobre todo en su versión más radical del marxista comunista Otto Neurath. Ahora, para no pensar que esta es la panacea, esto funciona en sociedades culturalmente homogéneas. En una sociedad como la nuestra, multicultural, imponer una concepción científica del mundo, como ¿no? La concepción científica del mundo. Esta es la portada en 1929 del famoso Manifiesto del Círculo de Viena. Bueno, en una sociedad multicultural imponer esto equivale a una profunda justicia epistémica. Entonces, sí, qué bueno que hay una propuesta de democratización de la ciencia, que es esta preocupación de Platón, que está al inicio de la filosofía contemporánea de la ciencia. Esto es 1929, el escrito al que me estoy refiriendo no es 1913, que se llama, es donde dice que el cartesianismo es un pseudo-racionalismo. El artículo se llama, en inglés, The Lost Wonders of the Current Auxiliary Motives, los scouts perdidos, los paseantes cartesianos perdidos en el bosque y los motivos auxiliares. Es demoledor también sobre Descartes, le llama pseudo-racionalista. Pero tomar conciencia en ciudades multiculturales como la nuestra, no basta la democratización de la ciencia, sino que la democratización debe ir acompañada de una idea de pluralidad y equidad epistémica, ¿no? Es decir, reconocer en situación de equidad diferentes saberes, no solo la ciencia, sino también otros saberes tradicionales, principalmente, pues, conocimientos de comunidades indígenas. Ya me extendí mucho, son las 8:16, y pues llegué hasta el inicio de la filosofía de la ciencia contemporánea. Claro, lo que viene después es el decaimiento brutal, ¿no? Desde la posguerra, la persecución. Otto Neurath jamás volvió a encontrar una plaza. A Carnap la encontró con estricta vigilancia del gobierno norteamericano y del macartismo, de dedicarse a las frías laderas de la lógica. Hay un autor que les recomiendo mucho, que ha trabajado estos aspectos de filosofía política de la ciencia, que se llama Reich. Y hay un libro que lo pueden bajar también, lo tradujo mi amigo, también discípulo de Ulises Molines, él sí discípulo, yo fui alumno, pero no discípulo, él sí, Pablo Lorenzano, que se llama Cómo la Guerra Fría transformó la filosofía de la ciencia. Y otro libro que le puedo pedir a César que por favor se los haga llegar, a César de Rosas, recientemente publicado, que se llama sobre Kuhn, lo mismo ahora sobre Kuhn, ¿no? El macartismo de Kuhn, que se llama The Politics of Paradigms. Se los recomiendo mucho. Bueno, aquí le dejo, pues porque ya se acabó el tiempo. Y pues estoy abierto a sus comentarios y lo que ustedes quieran hacer. Muchas gracias.